Gracias a Romina y vamos con nuestra primera entrevista. Está con nosotros el periodista de Perú 21, Álvaro Reyes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Muy bien, han divulgado ustedes esta información sobre llamadas de quien ahora es comandante general de la Policía Nacional, el señor Angulo, cuando todavía no lo era, a personas del entorno más cercano de Pedro Castillo, y también una reunión un día antes del golpe en Palacio con quien entonces era presidente del Consejo de Ministros, Bessie Chávez. Así es. Bien, primero, ustedes decidieron a investigar de oficio al señor Angulo porque había llegado a ese cargo, o tuvieron alguna noticia que los lanzó tras la pista de por lo menos estas comunicaciones. Sí, bueno, de ambas cosas en realidad, ¿no? Porque hay que recordar que el señor Angulo, el general Angulo, ¿no?, viene también de una gestión, se desempeñó en una gestión que, como hemos visto en el caso de Pedro Castillo, había sido capturada por el gobierno, ¿no? Entonces era válido por lo menos dudar, sospechar, ¿no?, de dónde venía. Y por lo otro que mencionas, también nos llegó justamente información para poder corroborar, ¿no? Era por el lado de las llamadas. Hay que recordar que esas llamadas telefónicas, ¿no?, están tanto en la Comisión de Fiscalización del Congreso como en el equipo especial de la Fiscalía, ¿no? Claro. Entonces, pero no habían trascendido. No había trascendido. Sí. Es interesante también verlo en las llamadas porque son llamadas hechas directamente de celular a celular, por ejemplo. Eso no contempla las llamadas que pueden haber sido hechas por WhatsApp, o por Telegram, o por Signa, ¿no?, o cualquier otra aplicación de mensajería, ¿no? Y son llamadas bien cortas, en la mayoría de los casos son segundos. Sí, claro, pero son llamadas, como hemos visto también, por ejemplo, en el caso de los cuellos blancos, siempre eran para coordinar, ¿no?, o para decir, ya estoy acá, ya llegué, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en la última llamada que registra Beder Camacho, ¿no?, que llama a Angulo en ese momento, estamos hablando del 27 de noviembre del 2021, para ese momento Angulo ya estaba en Palacio de Gobierno. Encima, si uno revisa el registro de visitas, él tenía una reunión con Carlos Jaico, que era el secretario presidencial. Entonces yo cuando hablo con Carlos Jaico, él me dice, no, en verdad yo no he tenido reunión con él, no, para nada, ¿no? Entonces me dice, han usado mi nombre para registrarlo a él, ¿no? O sea, para registrar como yo he recibido a él. ¿Y ustedes han hablado con el general Angulo? Sí, claro, también hablamos sobre este último detalle, por ejemplo. Exactamente. ¿Y ¿no? qué dice él, claro, sobre eso? A ver, también más o menos en línea con el comunicado, con generalidades, ¿no? Él menciona que se encontraba en la Plaza de Armas en ese momento, ¿no?, porque aparentemente había un amago de protestas que se iba a realizar justamente en esa parte, ¿no? ¿Qué cargo tenía él en ese momento? Él era jefe de la región policial, Lima. Entonces, él justamente lo que tiene que hacer es custodiar, no ver la seguridad ante ese tipo de eventos. Y él dice que estaba justamente por la Plaza de Armas porque estaba haciendo coordinaciones y él me dice, ¿no?, creo que me ven por la cámara de seguridad de la Plaza de Armas y me llaman de Palacio. Entonces voy, ¿no? Así es como literalmente él menciona, ¿no? Y va a Palacio y ahí es que tiene su reunión. Dice que primero con Carlos Jaico y luego, con Beder Camacho, que es quien finalmente lo llama, ¿no? Y la llamada justamente coincide en el momento en el que él está dentro del Palacio de Gobierno. Entonces hay una hilación ahí. ¿Y qué decía él a propósito de la reunión con Camacho? ¿Que para qué fue? Él dice que era para eso, ¿no? Para coordinar. Dice que se reunió ¿Para coordinar? Sí, exactamente. ¿Qué? Para ver, o sea, lo que dice es que Beder Camacho estaba preocupado, ¿no?, de qué iba a hacer la Policía Nacional ante una eventual manifestación que podía llegar a la Plaza de Armas, ¿no? Y porque lo vieron en la Cámara de Seguridad. Vamos a preguntarle. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eso también llama mucho la atención y por eso yo creo que es muy válido tener en cuenta sobre todo el contexto de las llamadas, ¿no? Sí. Valdría la pena decir a quiénes fueron las llamadas, porque hemos empezado por la última. Sí, claro, es Beder Camacho, pero la primera fue a Juan Silva, ¿no?, que era ministro en un momento en el que era ministro. Exactamente, ¿no? Y hemos visto que las primeras llamadas las hace Angulo y Silva no contesta. Exactamente, ¿no? Eso también llama mucho la atención. De hecho, y después el ministro lo llama a él. Exactamente, ¿no? Sí. O sea, es justo el 7 de agosto del 2021, o sea, a días nomás, a la semana siguiente de que Pedro Castillo jura como presidente de la República, el general Angulo llama, ¿no?, como jefe de la región policial al entonces ministro y a Juan Silva. Y no le contesta. Entonces prueba al día siguiente, en la mañana, 7:40 de la mañana. Le vuelve a llamar y no contesta. Entonces a las 11:19 de la mañana llama a Juan Silva y ahí tienen una conversación de un minuto. ¿Y qué dice Angulo sobre esa conversación? Según Angulo dice que lo llamaba el ministro porque querían hacer una actividad
en la carretera central, ¿no? Entonces necesitaba de la presencia de él, que también iba a estar el jefe de tránsito, ¿no? La policía de tránsito, y que para eso fueron para ese lado, ¿no? ¿Cuál es la otra llamada? La otra llamada es con Bruno Pacheco. Son personajes Exactamente. realmente cercanos. Exactamente. Hay que mirar, por ejemplo, por eso te decía, es muy importante el contexto. Es una etapa en la que Pedro Castillo se está instalando en el gobierno. Y hemos visto, y hay evidencias, y la Fiscalía también ha llegado a eso, en el que justamente está estructurando su brazo operador en la policía, ¿no? Justamente contactando a policías que le pueden ser leales en determinado momento, ¿no? Hay que recordar que incluso desde que inició el gobierno de Pedro Castillo, la oposición ya un poco hablaba de poder vacarlo. Él incluso mencionaba eso, ¿no? Que me quieren vacar desde el inicio del gobierno, ¿no? Entonces para eso necesitaba un brazo protector, que en este caso era él buscaba en la policía, y de hecho, como hemos visto con el caso del Español, también con el caso de Raúl Alfaro, consiguió interceptar efectivos que pudieran darle la seguridad que él buscaba, ¿no? Con Bruno Pacheco, en ese caso, él menciona que hubo un tipo de coordinación para luego que Samir Villaverde, este empresario, ¿no? Sí. Que también está acogido a la colaboración eficaz, lo visite en su oficina, ¿no? Y él dice, bueno, me visitó una vez, me lo presentó Bruno Pacheco y después nunca más lo volví a ver, ¿no? No entró en más detalles y mencionó. ¿Pero lo visitó a santo de qué? Él dice que Bruno Pacheco lo quería presentar, ¿no? A la policía. Porque, claro, hay que acordarnos también que, por ejemplo, si recuerdas los audios... No es un relacionista público, exactamente, digamos, ¿no? por eso mismo, exactamente. Entonces, si uno recuerda los audios que salen de Samir Villaverde, él era... acuérdate que él tiene una empresa de seguridad. Y él en muchos casos contrataba a policías que, ya sea en sus días de Franco o cuando ya terminaban sus actividades, no pasaban, y él tenía ese tipo de contacto, ¿no? Él incluso su fana de tener amigos policías y de ayudarlos en determinado momento cuando necesitara algún tipo de apoyo logístico o de repente inteligencia, ¿no? Entonces, claro, da mucho que pensar las respuestas, que son generales, insisto, de Jorge Angulo, ¿no? Y no del todo satisfactorias, además. ¿Hay alguna presunción? Bueno, yo creo que por lo menos con esto da para pensar, ¿no? Estamos, a ver, no por el hecho de que hayan cambiado a Raúl Alfaro de la Comandancia General significa que todo lo que ha instalado Castillo en su momento se va a perder, ¿no? De hecho, hay generales que fueron ascendidos por Castillo y que según la Fiscalía pagaron para esos ascensos, Así es, y que están siguen, ahí todavía, que siguen en sus puestos, ¿no? O sea, siguen como... Y si de repente no están en sus puestos o están en la comisión de consulta, que los policías lo llaman como la congeladora, mantienen esos cargos con los mismos beneficios, ¿no? Siguen teniendo los beneficios, teniendo los mismos ingresos, porque siguen siendo generales, ¿no? Nadie los ha destituido, incluso los que en algún momento fueron detenidos en este operativo, que se realizó justamente, que realizó la Fiscalía en su momento, ellos no han sido destituidos, ¿no? Y tampoco sabemos de si la policía ha iniciado alguna investigación o cómo van esas investigaciones, ¿no? Que lo mantienen de manera muy hermética. ¿Y hay alguna acción que haya adoptado tanto antes, cuando era jefe de la región militar, como ahora que es ministro, que haga pensar en un favorecimiento de alguna naturaleza a este entorno de Pedro Castillo? No de momento, pero podemos poner también el ejemplo de Raúl Alfaro, ¿no? Que incluso cuando él asume como comandante general, incluso salían exministros a decir, no, él es espada de honor, él tiene buenas referencias, ¿no? Y miremos en lo que se ha convertido una vez que salen justamente los chats con el Español, ¿no? Que son evidencias contundentes. Entonces, también necesitamos ese tipo de elementos como para dar certezas, ¿no? Pero acá, como en un momento comentaste, lo que vemos son comunicaciones del jefe de la región policial con el entorno de Pedro Castillo, que está sindicado de integrar la organización criminal, ¿no? Bruno Pacheco, que tenía que hablar con el jefe de la región policial, ¿no? Hay mandos, hay jerarquías también que se deben respetar, ¿no? Consultas al ministro, el ministro de repente al comandante general, y luego ya recurres al jefe de la región policial, ¿no? Pero vemos acá comunicación directa, como ellos sabiendo que tienen el poder o la autorización del presidente de la República para poder comunicarse directamente con él, ¿no? Y en general, cuando ustedes se han comunicado con Angulo, ¿cómo ha sido su respuesta? Bueno, él estaba así, intentaba recordar, ¿no? lo que había sucedido. En el caso, por ejemplo, de las llamadas, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención es cuando yo le pregunto sobre esta reunión que sostuvo un día antes del golpe de Estado, ¿no? El 6 de diciembre, y justamente con Betsy Chávez. Y no solo Betsy Chávez, que era la presidenta del Consejo de Ministros, sino también el ministro del Interior, que era Willy Huertas, ¿no? Recordemos que ellos dos son sindicados de instigar el golpe de Estado, ¿no? Entonces, obviamente lo que uno ve o que puede llegar a concluir una vez que ve esto
es que se estaba preparando justamente a la policía para ver para lo que se venía el día siguiente, ¿no? Sí. Bueno, y él, por ejemplo, él menciona que en verdad fueron a presentarle una propuesta a Betsy Chávez para comprar los días de Franco de los policías y así tener más efectivos en las calles, ¿no? Bueno, yo he consultado con otras fuentes, ¿no? Y lo que mencionan, y sobre todo después del comunicado que ha sacado ahora la Policía Nacional, como que no coincide necesariamente con eso, ¿no? Que había otro tipo de actividades ahí, que sobre todo porque además esa reunión no estaba en agenda, no estaba en agenda. Fue el número 2, que en ese momento era Vicente Álvarez. Recordemos además que Vicente Álvarez es un acusado por la Fiscalía del robo de gasolina y también de cubrir al Escuadrón de la Muerte, ¿no? Y fue él, el número 2, y no fue Alfaro, ¿no? Que hay que decir también, Alfaro en ese momento estaba con COVID, ¿no? Entonces no lo podía representar, pero fue Álvarez, que era muy cercano. Pero la pregunta que yo te hacía es, ¿cuál ha sido la reacción, no solamente las cosas que ha dicho, sino ha habido una reacción incómoda, ha cortado rápido la comunicación, o ha sido, digamos, ha generado la sensación de, bueno, pregúntenme lo que ustedes quieran, acá está toda la información? O sea, fue bien abierto a contestar porque esta era información que no se conocía y que, bueno, él, por ejemplo, cuando yo le digo, tengo unas llamadas acá, y me dice, del 2021, me dice. Yo le dije, sí, efectivamente, del 2021, ¿no? Lo que sé, por ejemplo, la reacción que ha generado la nota que hemos publicado el día de hoy, es que, por ejemplo, habían generales que, bueno, han comentado de que Angulo sí les había dicho que había tenido reuniones con llamadas con Beder Camacho y con Bruno Pacheco, pero no mencionó de Juan Silva, ¿no? Entonces eso generó un poco de incomodidad a la interna, ¿no? Entonces, ¿por qué comentas de otras cosas? ¿Por qué hablas de él? ¿Por qué no cuentas todo? Entonces, a lo que voy es que revelar o transparentar este tipo de información lo que nos debe llevar a reflexionar es que realmente todavía estamos con la sombra de Pedro Castillo en la Policía Nacional, ¿no? O sea, no nos podemos todavía desprender, o en todo caso la institución no se puede desprender de el daño que hizo Pedro Castillo al momento de captar y tomar la Policía Nacional a su antojo, ¿no? ¿Ustedes están investigando más acerca de estas llamadas? ¿Tienen más información? Yo creo que sí. ¿Sobre el contenido de las llamadas? Es algo, claro, es algo que tenemos que corroborar, ¿no? Todavía, pero hay que hilar ahí fino para ver los acontecimientos, los hechos, con la oportunidad de las llamadas, ¿no? Justamente para tener un poco más de evidencias, pero de que sí vamos a profundizar, justamente en eso estamos, ¿no? Claro. Muy bien, pues será muy importante saber, si es que se llega a saber el contenido de esas llamadas con personajes tan representativos de lo que fue la peor parte del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Sí, claro. Claro, eso es la idea, ¿no? Justamente escarbar y poder dilucidar qué es lo que ha sucedido en estos... Muy bien, muchas gracias al periodista de Perú 21, Álvaro Reyes, por acompañarnos acá en Hora y 30. Buenas noches. Pausa y regresamos.